Hola, ¿qué tal? Saludo con mucho afecto a la comunidad parroquial de San Pablo Apóstol aquí en la ciudad de Chihuahua. Deseo que se encuentren todos muy bien. Soy el Padre David y les agradezco que gusten compartir un poco de su tiempo conmigo en este momento. Anteriormente habíamos compartido también ya dos momentos como este sobre la oración. Uno sobre el método ignaciano o 3 maneras de hacer oración según San Ignacio de Loyola, y otro sobre la tradición más bien de tipo benedictina sobre la lección divina. Hoy la reflexión o el material más bien, otro modo de hacer oración que presentaremos a continuación, es un complemento que puede servir para los dos. Y de hecho, de lo que vamos a hablar ahora es una manera de hacer oración sobre la vida, es decir, una manera de oración que parte y tiene que ver en todo con nuestra vida. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a lo que coloquialmente llamamos como examen de conciencia, que nosotros vamos a llamar ahora, siguiendo a una tradición de la espiritualidad ignaciana también en los jesuitas, siguiendo esta tradición vamos a llamar nosotros examen del consciente. La realidad a la que nos referimos es la misma, pero cambia mucho la manera de acercarnos a esa realidad si la llamamos como examen de conciencia o si la llamamos examen del consciente. Normalmente, cuando nos referimos a un examen de conciencia, tendencialmente asociamos esta práctica con el sacramento de la confesión, puesto que el examen de conciencia es uno de los pasos previos al sacramento de la reconciliación. Y tendencialmente también tendemos a imaginar o a concebir el examen de conciencia como una lista de cosas, como un chequeo en donde vemos qué tan mal estamos o qué tan bien más o menos, ¿no? Normalmente entonces uno se examina según los mandamientos o los mandamientos de la ley de la Santa Madre Iglesia, perdón, y lo que uno normalmente hace es ver si ha fallado o no ha fallado, o si los ha cumplido o no, que es, en otras palabras, decir lo mismo, ¿no? Y entonces hace uno su listita y después se confiesa y ya está. Esta manera de entender el examen de conciencia es una manera muy reductiva y al final de cuentas, si se concibe únicamente así, pues al final de cuentas lo que pasa es, y es algo muy triste, es que esta práctica, que es una manera de hacer oración propuesta también según San Ignacio de Loyola, y que además es una propuesta de oración muy fructífera, muy sencilla, termina por ser abandonada. Y esto pues es muy lamentable porque la práctica del examen del consciente es realmente una práctica que nos ayuda muchísimo en nuestro día a día para crecer en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de nosotros mismos a partir de Dios. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a compartir ahora. Como les decía, es algo que viene muy bien como a complementar los otros dos momentos que hemos tenido aquí de compartir, y espero también que sea de provecho y también pues que lo puedan llevar a la práctica sobre todo. Eh, Voy poniendo aquí, la otra vez no pude poner el contacto por si surgieran algunas preguntas o alguna aclaración. Aquí me pueden escribir un correo con toda libertad y yo después me puedo poner en contacto con ustedes para ver si podemos resolver o de alguna manera ahondar en alguna de las partes de la exposición que voy a hacer ahora. Bueno, pues como es costumbre, ya ustedes están muy acostumbrados a esto, vamos a hacer uso de nuestra presentación en PowerPoint para avanzar en este tema tan interesante sobre el examen del consciente, que es hacer oración sobre la vida. El examen del consciente, entonces, parte ya lo he dicho, no se trata únicamente de hacer un chequeo, ¿no? De poner palomitas en donde voy bien y tachecitos en donde no voy bien. El examen del consciente tiene uno de los objetivos es
mirar nuestra realidad desde Dios. Mirar nuestra realidad desde Dios, es decir, ver cómo está mi vida al caer el día, al paso de los días, cómo está mi vida delante de Dios. Y no tanto para hacer un examen moralista, ¿no? En donde me echo flores si ha ido muy bien y digo, qué bueno soy. Ni para echarme tierra si las cosas no van tan bien. Soy lo peor, no sirvo para nada, otra vez volví a caer en lo mismo. No. Esta manera de proceder, como decía hace un momento, al final termina por ser hasta autoflagelante y por lo mismo se abandona. Entonces no se trata de hacer un examen moralista, se trata de mirar nuestra realidad desde los ojos de Dios y nos daremos cuenta que en la medida que nosotros entramos en la óptica de Dios, nos daremos cuenta que el juicio de Dios sobre cada uno de nosotros es un juicio mucho más benévolo que cualquier juicio que nosotros podemos hacer sobre nosotros mismos. Y esto pues es algo grandísimo, no es algo de poco conto, es algo muy, muy hermoso. Se trata con la práctica de esta manera de hacer oración, porque insisto mucho en esto, el examen del consciente es hacer oración. Se trata de ver qué cosas me está diciendo el Señor a través de los acontecimientos, de los grandes acontecimientos de la vida, como de los acontecimientos más, por así decir, sencillos o cotidianos. Darnos cuenta cómo el Señor se manifiesta, qué cosa me está diciendo el Señor, qué cosa me pide el Señor en esta situación concreta y actual de mi vida. Entonces, como ven, es algo que tiene mucho más, que tiene que ver con algo mucho más allá de únicamente ver si voy bien o voy mal. Es algo más que eso, es ver cómo Dios me sale al encuentro, como dice uno de los prefacios de la misa, en cada hombre y en cada acontecimiento. Y esto pues precisamente para aprovecharlo, para hacer acopio de esto, darle gracias a Dios y en definitiva ir adelante en su conocimiento, en nuestro conocimiento y en el camino del Espíritu. Bien, ¿qué cosa es entonces más en detalle esto del examen del consciente y cómo se hace? San Ignacio sugiere hacer esta práctica de oración al final del día, normalmente, pero puede ser hecha en otros momentos del día. Y de hecho, sobre estos otros momentos de hacer este examen en el día, hablaré casi al final de esta exposición. Como es algo que se hace en clima de oración, no debemos olvidar entonces los momentos de preparación. Así como vimos en los 3 modos de hacer oración de San Ignacio, así también ahora tiene que haber una preparación a este momento de oración. Entonces, lo primero es tranquilizarnos. Busco una manera que me ayude para tranquilizarme, para aquietar mi espíritu, para relajarme. Entonces, si es casi al final del día en donde se sugiere hacer este examen del consciente, entonces tratar de dejar ya todo lo que me ocupa, dejarlo listo, las cosas que tengo que usar el día siguiente, lo que voy a hacer el día siguiente, tratar de dejarlo ya como que establecido y entonces me puedo dedicar ya más bien a tratar de concluir mi día con esta práctica de oración. Entonces, buscar en casa, ojalá se pueda, un lugar en donde no haya distracciones, un lugar en donde uno pueda sentarse y relajarse y concentrarse. Entonces, para esto, pues evidentemente, apagar televisión, quitar el internet del teléfono, las notificaciones, y en la manera de lo posible, pues tratar de entrar en un ambiente de relajamiento, de concentración. Vale lo que hemos dicho en otras circunstancias. Uno puede relajarse escuchando un fragmento de música o tocando uno mismo la música. Si alguien sabe tocar algún instrumento, tocar en ese momento algo que te ayude a relajarte, a entrar en ti mismo. Algo que te ayude en definitiva a hacer paz en tu interior. Puede ser incluso mirando fijamente un cuadro, una obra de arte, algo que te dé paz. Aquí pues obviamente cada quien tiene que ser muy creativo y ver qué cosa es lo que más le ayuda. Preparar el material. ¿Qué material se ocupa para hacer un examen del consciente? La vida.
El examen del consciente es hacer oración sobre la propia vida, entonces el material es mi propia vida. Y normalmente el examen del consciente se hace siempre al cabo de un día. Entonces el material que voy a ocupar es este día que acabo de transcurrir. Digo normalmente porque podría uno abarcar más tiempo. Pero bueno, vamos a estar ahora en el margen de un día. Ese es mi material. Y entonces, ¿cómo preparo mi material? Pues muy velozmente hago un repaso de mi día desde que me levanté hasta el momento presente. Rápidamente, no se trata de detenerme ahora en cada momento, cada circunstancia, es muy veloz hacer un repaso rápido de mi día. Y parte fundamental también de la preparación, que es ya como entrar en el clima de la oración, es justamente esta oración preparatoria. Darle gracias a Dios por este día que me concedió, que ya recorrí muy rápidamente. Le doy gracias a Él, porque, como veremos, son siempre muchas más las cosas por las cuales debemos de agradecer a Dios que no tanto nuestras faltas u omisiones. Entonces, fundamental y muy importante darle gracias a Dios por este momento que me está permitiendo ahora de hacer este examen del consciente, de hacer el repaso de mi día y de ponerlo en sus manos. Él nos lo dio, nosotros ese día lo utilizamos, ojalá en la mejor manera para trabajar por el reino de Dios y ahora le damos gracias porque así pudo ser. Y si no fue así, ya lo veremos, se pide perdón y se va adelante. Y se pide también a Dios la luz, que Él nos ilumine, para que no sea únicamente un hablar con nosotros mismos sobre cosas que estuvieron bien o sobre cosas que estuvieron menos bien, sino que sea un hacer oración, que sea un hacer espacio a Dios, para que la luz del Espíritu nos ayude a reconocer tanto los dones de Dios, para agradecerlos, tanto aquellas cosas que nos hayan de alguna manera alejado o nos hayan hecho dar una respuesta no muy generosa a esos dones de Dios, para reconocerlos, pedir perdón y en la manera de lo posible aprender para estar más atentos en próximas ocasiones. Después de que hacemos esta oración preparatoria que consiste en dar gracias y en pedir a Dios que nos ilumine, entramos como tal en la oración sobre nuestra vida, que es hacer el examen del consciente. Examen del consciente quiere decir que uno es consciente, como la palabra dice, que uno es consciente de lo que se agita dentro de uno mismo, que uno es consciente de las manifestaciones de Dios en sí mismo. Y insisto en esto, tiene mucha más riqueza esto que hacer solamente un chequeo de cosas buenas y cosas malas. Ser consciente de cómo Dios estuvo presente, de cómo Dios me acompañó este día, vale mucho más que hacer una lista de cosas que hice y que no hice. Entonces, ahora sí, pasamos la película de nuestro día un poco más con calma, desde que nos levantamos hasta el momento presente en el que hacemos este examen del consciente en el clima de oración. ¿Y qué cosas repasamos? Bueno, repasamos esos acontecimientos como que más sobresalientes o quizás menos sobresalientes, pero que suscitaron en nosotros alguna emoción fuerte o menos fuerte también. Se trata aquí entonces de abrir el corazón y repasar la película de nuestro día para ver cómo el Espíritu de Dios, el Espíritu bueno, me va guiando. Y para reconocer también hacia dónde me está guiando. Y también para reconocer que el espíritu maligno va constantemente a querer desviarme de eso a donde Dios me quiere llevar. Y yo tengo que aprender a reconocer sus trampas, sus engaños, para decir no. Y esto pues en el día de cada uno se da de muchísimas maneras. Por eso es importante hacer este momento de pausa. Al final del día o en otro momento, pausa y decir, hasta ahora, ¿qué cosas está moviendo en mí? ¿Por quién me estoy dejando conducir? ¿Por el buen espíritu o por el mal espíritu? Esto puede darse también en el encuentro con las personas, sobre todo en el encuentro con las personas. ¿Cómo me relaciono yo con la gente de mi trabajo, con mi familia, con la gente que no conozco en el transporte público o en el tráfico, en fin? Haciendo esto en un clima de oración, e insisto en esto porque de eso se trata, de hacer oración sobre nuestra vida, haciendo esto nos vamos a ir percatando, de
esos sentimientos de arrepentimiento o de esos sentimientos de acción de gracias según lo que hayamos vivido en ese día. Y esto también pues es importante que lo aprendamos a reconocer, porque normalmente puede ser que se repita y entonces debemos de reconocer el espíritu bueno y también reconocer los engaños del espíritu maligno. Sentimientos de arrepentimiento y pedir perdón a Dios por algo que hayamos hecho que no haya respondido del todo a nuestra vocación cristiana. Sentimientos de acción de gracias por aquellas cosas que Dios, sin merecerlo, nos las da. Y aquí podríamos hacer una lista grandísima, ustedes seguramente también, de ver cómo en algunos momentos uno dice, es que esto me lo mandó Dios, es que esta persona en este momento que yo necesitaba me la mandó Dios. Y así es. Y darle gracias a Dios por eso. Y ver cómo Dios, a través de esa persona, se hizo presente en mí. Me acompañó en mi día. Entonces, un repaso de lo que hemos dicho hasta ahora. El examen del consciente es una manera de hacer oración sobre nuestra vida para reconocer la presencia de Dios constante en nuestro día a día, para darle gracias por sus bendiciones y para pedirle perdón por aquellas veces en donde nosotros no hemos sabido reconocer su presencia o no hemos sabido responder generosamente a las inspiraciones de Dios. Habrá días en donde hacer nuestro examen del consciente parece que es muy monótono, sobre todo, por ejemplo, ahora en este tiempo de pandemia, en donde la mayor parte del tiempo la transcurrimos en casa, en donde casi no hay interacción con el mundo exterior, no hay acontecimientos grandísimos, ¿no? Como el cambio de puesto o el cambio de trabajo completamente. Y habrá quizás otros días más intensos en donde uno experimente mucho la presencia de Dios, muchas emociones, muchas agitaciones del espíritu. Cuando sucede eso, lo de días más monótonos, en donde uno dice, bueno, es que parece que esta práctica del examen del consciente como que es siempre lo mismo. Doy gracias a Dios siempre por lo mismo, le pido perdón a Dios siempre por lo mismo y creo que me estoy estancando. Cuando llegara a suceder algo así, recomiendan los expertos que tomemos la Biblia, tomemos nuestra Biblia y hagamos lectura de algún salmo de acción de gracias. Por ejemplo, el Salmo 33. El Salmo 33 dice así: Bendeciré al Señor en todo momento, no cesará mi boca de alabarlo. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Y uno puede, no vamos a leer ahora todo el Salmo, pero uno lo puede leer y darle gracias a Dios por todo aquello que el Salmo, mientras lo vamos leyendo, suscita en nosotros, nos sugiere. Bendeciré al Señor en todo momento, no cesará mi boca de alabarlo. Y esto nos va a dar motivo también para que nosotros, aún en estos días monótonos, descubramos la presencia de Dios en ello y lo bendigamos, le demos gracias. Porque el Señor, cuando yo lo busqué, me dio respuesta, como dice el Salmo, me libró de mis temores. O bien podemos leer un salmo más bien de arrepentimiento, como es el Salmo 50 por excelencia. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi delito. Contra ti solo pequé. En fin. Y dejar que la palabra de Dios suscite en nosotros estos sentimientos de acción de gracias o de arrepentimiento y darle gracias a Dios y seguir adelante. No se trata de forzar nada, y de esto hablaré un poco más adelante. Se trata de ser fieles. Acuérdense, uno de los principios basilares en la vida espiritual es la constancia y la paciencia. Ser fiel. Aunque me parezca que estoy atravesando un tiempo muy monótono, ser fiel a mi examen del consciente al final del día. Darle gracias a Dios por este día que voy a terminar, entregarlo, ponerlo en sus manos y entregarme al descanso. El examen del consciente hecho de esta manera al final del día viene a ser complemento de la primera parte del día. Así sería muy hermoso que nosotros cada vez que nos levantemos por la mañana, saludemos a Dios, saludemos a Jesús, le demos el buenos días y le pidamos que nuestras intenciones, pensamientos y acciones
estén únicamente orientados a servirlo y alabarlo. Si hacemos eso en la mañana, si saludamos a Jesús y le pedimos esto, al momento de hacer el examen del consciente en la noche es como hacer el balance y decir, bueno, ¿qué tanto hoy mis intenciones, qué tanto mis pensamientos y mis acciones estuvieron realmente orientadas a servir y alabar a Dios? Y recorremos la película de nuestro día, los acontecimientos y le damos gracias a Dios si así fue. Le pedimos perdón a Dios si pudo haber sido de una mejor manera. Esto de saludar a Jesús en la mañana, de darle los buenos días, es algo muy hermoso. Aquí en la parroquia, muchos grupos, cuando nos reunimos, al final ya de nuestra reunión, que hacemos la oración final, he constatado con placer que los que dirigen la oración lo primero que hacen es saludar, dar las buenas noches, ya sea a Jesús o a María, y es algo muy hermoso porque es una manera de dirigirnos a Jesús, a María, a Dios, muy espontánea. Y eso es la oración, el núcleo de la oración es la espontaneidad con la que nos dirigimos a Dios. Entonces en la mañana podemos darle el buenos días a Jesús, tal cual. Buenos días, Maestro, buenos días, Jesús. Acompáñame en este día y te pido que mis intenciones, pensamientos y acciones estén únicamente orientadas en servirte y en alabarte. Y a la hora de hacer el examen del consciente en la noche, revisar qué tanto esto fue así. Si sí, para darle gracias a Dios, y si no, para pedirle perdón y pedirle que con su ayuda al día siguiente podamos mejorar, podamos crecer. Esta manera de acercarnos al examen de conciencia o examen del consciente es mucho más fructífera que únicamente hacer palomita o tachecito de lo bueno y lo malo que hay en nosotros. Palomita y tachecito, como decía, al final termina por hartarnos y lo olvidamos. Esta manera de hacer oración nos ayuda mucho. Y claro, como en todo, puede suceder que llega un momento en donde bajamos un poco la guardia y lo dejamos. Incluso, y esto se constata y con mucha tristeza, incluso en las familias religiosas se olvida, se pierde, se deja de hacer. Hay que volver, hay que regresar siempre y ponernos en la presencia de Dios para seguir adelante en el conocimiento suyo y nuestro a partir de él. Y aquí me gustaría recordar un testimonio de varios de los jóvenes del grupo de jóvenes adultos de esta parroquia que han dicho que han visto un cambio de cuando hacen su examen del consciente antes de dormir a cuando por una u otra razón lo olvidan, lo van dejando y cómo las cosas empiezan un poco a complicar. Hacer esta práctica de oración ayuda mucho. ¿Cuánto debe de durar? Y aquí empezamos un poco a retomar este tema del tiempo, del cual hablaré enseguida. ¿Cuánto tiempo tiene que durar un examen del consciente de esta manera? No más de 15 minutos. ¿Por qué? Porque de otra manera uno empieza como a desvariar o empieza a irse por otro camino y se trata de ser muy concretos en esto y de reconocer la presencia de Dios en nuestro día a día. Entonces no más de 15 minutos, recordando que está la preparación, entonces el tranquilizarse, el preparar el material, la oración preparatoria y estos pasos que no te lleven más de 15 minutos. Tampoco va a pasar nada si un día te pasas más de los 15 minutos. Pero bueno, recordar que parte de esta experiencia y de esta espiritualidad tiene mucho que ver con los tiempos, como diré a continuación. Entonces, en conclusión, el examen del consciente nos ayuda a ir reconociendo que Jesús ha pasado por mi vida, de una u de otra manera. Y qué triste sería que yo no lo reconozca. Hay que reconocer que la vida de cualquier persona está llena de sentido cuando vamos reconociendo la presencia de Dios en ella. No importa la situación por la cual estemos atravesando. Cuarentena, encierro, no cuarentena, no encierro, cambio de trabajo, alguna experiencia muy fuerte, no importa.
porque sabemos que Jesús está presente. En esta imagen que les pongo allí, vemos a dos pescadores, muy probablemente los apóstoles, pero puede ser imagen de cualquier otro tipo de persona que se dedica a su trabajo. Y Jesús está detrás de ellos. Ellos en ese momento pues no se dan cuenta de él, pero Jesús ahí está. Y si nosotros ponemos atención y hacemos esta práctica de oración del examen del consciente, nos iremos dando cuenta de cómo Jesús nos acompaña siempre, cómo su presencia es discreta, pero no por esto menos eficaz. Y darle gracias a Dios porque nunca nos deja solos, siempre está con nosotros, buscando y trabajando por nuestro bien, buscando nuestro bienestar, buscando nuestro crecimiento. Después de que terminamos de hacer esta práctica del examen del consciente, se recomienda también hacer un Padre Nuestro, rezar un Ave María, un Gloria al Padre, otra oración que a ustedes les guste, y con estos pensamientos irnos a dormir. ¿Qué diferencia, no? de irnos a dormir así a irnos a dormir con el último programa de televisión, o con el celular prendido, o con música? ¿Qué diferencia, no? De poder al inicio del día saludar a Jesús y al final del día agradecerle, despedirnos, darle las buenas noches, reconocer su presencia en nuestro día y acostarnos. Cambia mucho. Y los jóvenes de esta parroquia lo han experimentado y han dado testimonio de esto, que cambia mucho la vida y que hay realmente una diferencia de reconocer a Jesús, de reconocer qué cosa se agita en mí, de reconocer por qué reaccioné así, de reconocer por qué no hice esto otro, de reconocer por qué me siento tan deprimido o tan alegre, de reconocer en definitiva qué espíritu se mueve en mí y por qué espíritu me dejo mover yo, por el bueno o por el mal espíritu. Entonces les invito a todos a que realicen esta práctica del examen del consciente y que se dejen sorprender por la presencia de Dios en su día a día. Algunas aclaraciones, me llegaron algunos comentarios con respecto a un detalle que yo mencioné en el primer video sobre San Ignacio, de la rigidez en el tiempo, ¿no? Yo dije, si no me equivoco, 20 minutos, ni más ni menos. ¿Por qué esa rigidez? Quizás exageré un poco en el énfasis, pero tiene algo de pedagógico esta rigidez o este determinarse por el tiempo que estamos en la oración. Y aquí les pongo palabras textuales de San Ignacio en diferentes momentos de los ejercicios espirituales. Él dice que en cada ejercicio la persona que se ejercita, es decir, que hace oración, debe de estar por 1 hora. Así procure que el ánimo quede harto en pensar que ha estado 1 entera hora en el ejercicio, y antes más tiempo que menos. Nosotros a lo mejor no tenemos a disposición 1 hora entera al día. Por eso yo les decía, el tiempo que cada quien pueda disponer, 20 minutos, 30 minutos o 1 hora, pero que sea esa hora o esos minutos en donde yo me quedo por los 20 minutos enteros en oración, porque así el ánimo se queda satisfecho de saber que estuve delante de Dios, en presencia de Dios, el tiempo que había dicho que iba a estar. Y agrega San Ignacio, y antes más que menos, porque normalmente, y dice enseguida, en el tiempo de la consolación, es decir, cuando hacer oración nos viene espontáneo y encontramos mucho placer en ello, en ese tiempo es fácil y leve estar en la contemplación la hora entera, o los 20 o los 30 minutos. Así en el tiempo de la desolación, es decir, cuando tenemos pocas ganas de orar, cuando sentimos sequedad dentro de nosotros mismos, es muy difícil cumplirla. Por lo tanto, la persona que se ejercita, o sea, la persona que hace oración, para hacer contra la desolación y vencer las tentaciones, debe siempre estar alguna cosa más de la hora cumplida, porque no solo se avese a resistir al adversario, más aún a derrocalle. Estas son palabras textuales de Ignacio, por eso suenan un poco raras. Lo que él quiere decir es que cuando uno está en consolación, es decir, tiene facilidad para hacer oración,
el tiempo que determinó para estar en la oración se le hace muy fácil cumplirlo, 20, 30, una hora. Cuando uno no está en este estado, es decir, cuando siente sequedad en sí, aridez, pocas ganas de hacer oración, cumplir los 20 minutos cuesta. Los 30 minutos, cumplir la hora nos cuesta. Y estamos ahí inquietos y viendo el reloj y a ver a qué horas. Entonces, para vencer esa tentación, para vencer esta desolación, San Ignacio nos dice que conviene estar un poco más del tiempo que yo dije en la oración. Entonces, si yo voy a dedicarle a mi oración 20 minutos y estoy en un momento en donde me cuesta trabajo cumplir los 20 minutos, para tratar de salir adelante de esta situación, recomienda San Ignacio dedicar un poco más de tiempo. Tampoco el doble, ¿no? Un poco más. Si yo dije que iba a estar 20 minutos y estuve tentado de cortar el tiempo, bueno, me quedo 25 o 30 si gusta. Otra razón muy importante es para que no nos hagamos bobos nosotros mismos. Cuando uno está en consolación, se le hace muy fácil rezar, dice San Ignacio. Y entonces uno quisiera estarse más tiempo. Es que estoy muy en consolación, estoy encontrando muchas gracias y bendiciones de Dios. Me voy a quedar más rato. Atención, dice San Ignacio. No es de nosotros, no es mérito nuestro tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas ni otra alguna consolación espiritual, más que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor. Estuviste en tus 20 minutos de oración y sentiste mucha paz de Dios. Dale gracias a Dios, pero 20 minutos. Y no quieras ser aborazado de decir, Dios me está consintiendo y me voy a quedar más rato. Porque la gracia no se obtiene apretando puños y los dientes, sino que es don de Dios. Entonces, si estuviste tus 20 minutos de oración y encontraste consuelo en el Señor, dale gracias a Dios, pero no seas aborazado. No pienses que es mérito tuyo que Dios te está consintiendo. Sigue así. No. 20 minutos y le das gracias a Dios. Entonces, ni querer recortar la oración por tentación. Y San Ignacio dice, en ese caso, entonces sí, alargar un poquito la oración, pero para que no creas que es cosa tuya, sino que todo es don y gracia de Dios, mantente en el horario que habías establecido antes. Esto es yo creo que es muy significativo y nos ayuda mucho a reconocer que todo es don de Dios, que no hay nada que nosotros podamos como que arrancarle a Dios. Todo nos lo da Él en el momento en el que más nos haga falta. Y recordar que Él está siempre, como acabamos de decir, cerca de nosotros, acompañándonos. Bien, esto por lo que se refiere al examen del consciente. Les dije que iba a mencionarles sobre otros momentos en donde se puede hacer el examen del consciente durante el día. Sirve mucho, por decir a mediodía, a media mañana, en la tarde, hacer un alto en nuestro día y decir, a ver, alto, hasta este momento, ¿por quién me estoy dejando guiar? ¿Por el espíritu bueno o por el espíritu malo? ¿Por Dios o por el enemigo? Y entonces uno puede hacer una pausa a mediodía y decir, recorrer su día desde que se levantó hasta ahora, ponerse en paz con Dios, tranquilizarse, reconocer qué cosas se han agitado hasta ahora en su interior, dar gracias a Dios, orientar nuevamente el día, ¿no? Si hay algo que se está como que yendo por un lado que no, a ver, orientarlo, ordenarlo nuevamente. Que todo me lleve a alabar y servir a Dios nuestro Señor. Para eso hay una aplicación, porque ahora todo es con aplicaciones. Hay una aplicación que se llama Click to Pray. Está en inglés, pero el nombre solamente. Se puede ver también en español y es una aplicación muy buena porque nos ayuda a ir haciendo oración durante el día y trae varios apartados. Un apartado es las intenciones del Papa para todo el mes, las intenciones del Papa para cada día, y hay un apartado que es en compañía de Jesús.
y está dividido en 3 momentos: mañana, tarde y noche. Y trae ahí, ahora se los enseño si lo logro, trae allí una frase o algunas preguntas que nos ayudan, a mí me gusta mucho sobre todo la de la noche, que nos ayudan a orientarnos, a ordenar nuestra vida, a hacer paz dentro de nosotros y ver hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, vamos a ver si somos capaces de mostrarlo. Esto nos ayuda en esta situación en donde estamos con los medios de comunicación virtuales, nos ayuda a hacer uso de ellos también para crecer en el espíritu. Y ahora se los muestro. Si ustedes en su navegador de internet ponen click to pray, así como aparece aquí, reza cada día, y le ponen en español, les aparece esta página de internet. Y como ven, aquí dice mayo 16, 2020, es la fecha de hoy. Aquí en esta parte nos da rezar con el Papa, y entonces nos aparece la intención del Papa para cada mes, y nos aparece también las intenciones del Papa para cada día. Aquí, como podemos ver, la intención del Papa para este mes es orar por los diáconos, y aparece el video del Papa, que dura siempre no más de 1 minuto. Después, acá en esta parte de arriba dice reza cada día, y esto es la parte que a mí me gustaría compartir con ustedes. Para cada día, entonces, y dividida en 3 momentos. Con Jesús por la mañana. Con Jesús durante el día. Y con Jesús por la noche. Esta particularmente a mí me gusta mucho, porque de alguna manera, resume muy bien esto del examen del consciente. Entonces, si a alguno le sirve, se puede descargar esta aplicación en su teléfono celular, Click to Pray. Llega el final del día y dice, quiero hacer mi examen del consciente y terminar mi día y darle gracias a Dios. Me tranquilizo, preparo mi material, que es recorrer rápidamente mi día, le pido a Dios que me ilumine, le doy gracias por todo lo que ha sucedido en este día, y después entra esta aplicación que me puede ayudar, porque fíjense cómo dice: serénate al caer el día. Preparación. Recoge lo vivido. Película de nuestro día. ¿Cómo ha sido tu día? ¿Dónde has puesto tu corazón? ¿Has puesto tu corazón en las cosas de aquí abajo o en las cosas del cielo? ¿En las cosas materiales, en lo que pasa y se termina, o en lo que dura para siempre? ¿Estuviste disponible para ayudar y servir a tus hermanos? ¿Sí o no? Sí, le damos gracias a Dios. Sí, pero a lo mejor no del todo. Le pedimos a Dios que nos ayude a que sea cada vez mejor. ¿Cómo ha sido tu amor en la tarea y el servicio? ¿Un ama de casa, una mamá, o alguien que se dedica a algún grupo de apostolado en la parroquia? ¿Cómo ha sido tu amor en la tarea y en el servicio? ¿Lo has hecho simplemente porque tenías que hacerlo? ¿O lo has hecho pensando que haciendo esa tarea sirves al mismo Dios? No se trata, sigo aquí leyendo la aplicación, no se trata de lo que hagas, sino del amor que pongas. Apunta un propósito para mejorar en el servicio a tus hermanos. Y aquí esta aplicación sugiere terminar con un Ave María. Hacer esto no nos va a llevar más de 10 minutos y nos ayuda muchísimo a concluir el día y a tener perspectiva para el próximo. El de Jesús, con Jesús en la mañana y con Jesús a mediodía, son muy buenos también. Si quieren, vemos rápidamente este de Jesús, con Jesús por la mañana. Inicia tu día con una sonrisa y con el propósito de conservar la alegría ante las dificultades que hoy encuentres. Un sirviente no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si cumplieron mi palabra, también cumplirán la de ustedes. No pierdas la paz. El Señor es el Señor que conduce la historia. Eres un servidor del reino. Las persecuciones son parte del servicio. Repite en tu corazón: tú conduces, Señor, para que yo viva con más alegría la misión.
Padre Nuestro. Normalmente con Jesús por la mañana, parte del Evangelio de cada día, esto que leímos al inicio es el Evangelio que se lee hoy en misa. Un sirviente no es más que su Señor. Y luego aquí se llama click to pray porque como todo esto es hacer oración, cuando uno ha hecho esta oración le puede dar clic aquí y se van registrando acá las personas que en ese día han rezado con esta aplicación. Hoy han rezado con Jesús por la mañana 2,743 personas. Con Jesús durante el día. Y fíjense, esto es muy importante siempre, disponerse. Entonces, un alto en el día y me dispongo a encontrarme con Dios, aunque sean 10 minutos ahora, pero me voy a encontrar con Dios. ¿Qué mejor que encontrarnos con Dios 10 minutos? Ya quisiéramos 10 minutos. A mitad de jornada, recuerda que el Señor va de camino contigo. Fundamental recordar esto. A lo mejor ese día lo iniciamos muy deprisa y no nos dio tiempo en la mañana de persignarnos ni de pedirle a Jesús que nos acompañara. Pero bueno, me puedo serenar un momento, me dispongo a mediodía y me acuerdo que Jesús camina conmigo. Para iniciar un encuentro con el Señor es importante disponer tu cuerpo y tu corazón. Parte de lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? El relajarse. Busca un lugar tranquilo y toma una posición cómoda. Aquella que te permita encontrar lo que deseas, que te permita encontrarte con Él. No se trata de tranquilidad y comodidad como fines en sí mismos, sino como caminos para el encuentro. Haz la prueba. Dispón tu cuerpo y tu corazón. Busca la posición corporal que más te ayude a orar. Te encuentras con el Señor, te dispones, le pides que te siga acompañando en este día, haces un Padre Nuestro si quieres o te persignas, le das click to pray y te sumas a las 1,478 personas que han rezado en este día porque quieren reconocer a Jesús presente en su vida, porque quieren reconocer a Jesús que nos acompaña, que nos ayuda, que nos guía, que nos dirige. Yo les digo, la que más me gusta es la de con Jesús por la noche porque nos ayuda muy bien a concluir nuestra jornada y a pedirle a Jesús que nos acompañe, que vele con nosotros en el sueño y que nos acompañe en el día siguiente. Entonces, esta aplicación se la recomiendo muchísimo. Click to Pray, aquí está. Click to Pray. Ponla en tu navegador, búscala o descárgala en tu teléfono celular y traes una herramienta muy buena que te llevará pocos minutos al día para entrar en relación con Dios y para que día con día crezca esta relación y día con día te dejes guiar más y sepas reconocer más la voz del Señor que te llama y también sepas reconocer de qué manera el enemigo te va a querer distraer para que le digas no. Bueno, hermanos, pues eso es lo que yo quería compartir con ustedes este día. Les agradezco su tiempo, les agradezco su atención. Si surgiera alguna iniciativa, alguna pregunta, alguna duda, ahí está el contacto, me pueden escribir con toda confianza y yo estaré muy contento también de poder ayudarlos si está en mis posibilidades. Pues recordarles simplemente que estamos en el mes de mayo, mes dedicado a María. Unámonos en oración con María para pedir la venida del Espíritu Santo. Preparémonos para recibir en Pentecostés los dones que Dios nos quiera dar para renovar nuestra vida, para renovar nuestro mundo, para renovar nuestra fe. Y que el Señor pues nos bendiga y nos acompañe siempre. Sepan que están todos ustedes, comunidad muy querida de San Pablo Apóstol, presente en cada Eucaristía que celebramos. Pedimos por ustedes para que el Señor nos dé la fortaleza y sepamos también responder con generosidad a esta situación que estamos viviendo todos, con la esperanza de pronto volvernos a encontrar para compartir juntos la Eucaristía y muchas otras cosas más. Hermanos, que Dios nos bendiga, los saludo, muchas gracias y hasta la próxima.